niños, ¿verdad? Porque no sabía si se iba a hacer algo o no. Pero no quiero, hermana, que nos enfoquemos tanto en la cruz, porque nuestro Dios no está muerto, porque nuestro Dios ha resucitado y está vivo, ¿verdad? Nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él no está en esa tumba, ¿verdad? Hay más de 2000 años, hay gente que no cree que ha resucitado, que cree que alguien se ha robado su cuerpo. Pero si vamos a ese lugar, ahí a Jerusalén, podemos encontrar que esa tumba está vacía, ¿verdad? Y el cuerpo no se ha encontrado a ningún lado. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Es un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, hablando con ella, le digo, hermana, no quiero enfocarnos tanto en la muerte, ¿verdad? Porque muchos como humanos siempre queremos enfocarnos en la parte triste, en la tristeza, ¿verdad? Sabemos que Él fue herido, fue escupido, fue maltratado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, ¿verdad? Pero este es un día de gozo, de recordar con gozo, con alegría, porque nuestro Jesucristo está vivo. Porque Él no está muerto. Porque Él se fue de esta tierra, pero nos mandó algo que es mucho más, algo que no va a estar aquí en la tierra por poco tiempo, ¿verdad? Sino que no es algo que podamos mirar físicamente como podamos mirar a Jesús, ¿verdad? Pero es algo que vive aquí dentro de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, que si nosotros le permitimos que viva en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra vida, Él va a estar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos el Espíritu Santo que Jesucristo envió después que Él se fue. Pero queremos enfocarnos en esta hora, en estos versículos, ¿verdad? Donde miramos que Jesús le está hablando a sus discípulos. Él había pasado, después de la resurrección, pasó 40 días con sus discípulos, ¿verdad? Él ya no era el mismo Jesús que ellos conocían antes. Era un nuevo Jesús, en una nueva dimensión, ¿verdad? En esa vez, en estos versículos no estamos mirando ya la cruz, ¿verdad? Sino que la cruz está atrás. La cruz está en lo pasado. Lo que estamos viendo ahora es el nuevo Jesucristo que está resucitado. El nuevo Jesucristo que ahora ya no se encuentra en las multitudes, ¿verdad? Ya no es el hombre que las multitudes lo seguían para hacerle milagros. Ya no es el hombre que lo seguían para que hiciera sanidades. Sino que ahora Él se encuentra en las pequeñas áreas, ¿verdad? Con los escogidos. Él va y busca a los escogidos. Y ahí Él se hace presente con ellos. Y les empieza a hablar, ¿verdad? Les empieza a hablar, empieza a reason, a hacerlo se relaciona con ellos. Les empieza a convencer. Les empieza a hablar de que Él es el Jesucristo del cual estaban hablando en el Antiguo Testamento. Y Él empieza a enseñarles, ¿verdad? Que aunque Él estaba con ellos lo seguían 3 años y medio antes, ¿verdad? Y ellos aprendieron mucho de Él, pero ahora es un nuevo Jesucristo, ¿verdad? En una nueva dimensión. Aunque Él era el Jesús antes que ellos conocían, ¿verdad? Porque cuando lo miraban, las personas decían, Jesús ha resucitado, Jesús está vivo, ¿verdad? Y cuando lo miraban, ellos sabían que era Él. Pero había cosas que lo identificaban a Él, ¿verdad? Una eran los hoyos que tenía en sus palmas, ¿verdad? En sus pies donde le metieron los clavos. Podían mirar donde lo golpearon, ¿verdad? En su lado. Habían varias cosas que Él tenía, ¿verdad? Que lo podían identificar. Que Él era el Jesucristo. No podían decir que era alguien más queriéndose pasar por Él. Sino que los que lo siguieron y lo conocían sabían que Él era Jesucristo. Él es el mismo. Y Él empezó a convencer, ¿verdad? A tratar y a hablar con ellos 40 días. Y Él les hablaba, me imagino, de que Él es el mismo que sanó las aguas amargas, ¿verdad? Es el mismo que hizo descender el maná. Porque en el Antiguo Testamento habían varias cosas, ¿verdad? Que miramos y podíamos mirar la mano de Dios, ¿verdad? Podíamos mirar cómo Dios obraba en el Antiguo Testamento y cómo las cosas se iban preparando para la llegada de Jesucristo. Y Él empezó a decir ahí, y podemos mirar cómo Él les decía que es el mismo de lo que hablan los salmos, el mismo del cual hablaba Moisés.
Y le empezó a dar información. Muchas veces nosotros podemos recibir información. Muchas veces nosotros podemos leer la Biblia y tomarlo simplemente como otro libro. Y decir, yo no entiendo, ¿verdad? Porque solo es historias, tal vez solo son palabras. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando Dios empieza a revelarte cosas, tu understanding, tu entendimiento se abre a un nivel diferente, ¿verdad? Amén. Porque después que el Espíritu Santo nos da revelación, la palabra hace cambios en nosotros. Amén. La palabra empieza a transformar nuestra vida. La palabra empieza a enseñarnos en qué áreas estamos fallando al Señor. La palabra empieza a confrontarnos en ciertas áreas que necesitamos ser confrontados. La palabra nos dice también que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no le pedimos al Señor conocimiento. Porque no le decimos, Señor, dame sabiduría. Muchas veces leemos la Escritura y yo no entiendo, pues yo aviento la palabra por ahí, ¿verdad? No la entiendo, mejor no la leo. Pero lo que necesitamos hacer es decir, Señor, yo no entiendo, Señor, pero así como tú le enseñaste a los discípulos cuando viniste y le empezaste a convencer, empezaste a hablar y darle sabiduría, dice la palabra que le abrió su entendimiento. Ellos empezaron a entender que Él en realidad era el Mesías, que Él en realidad era el Dios, el Rey de que se han estado preparando por mucho tiempo y que por eso el pueblo no lo había recibido, ¿verdad? Como Él merecía que se recibiera. Ellos entendieron por qué entonces cuando Él entró a Jerusalén en un asno, entró así, ¿verdad? Después entendemos también cuando seguimos mirando la Escritura, en ese momento yo me imagino que ellos pudieron entender por qué Jesús lloró, ¿verdad? Porque Él lloró cuando fue a su amigo y lo miró que había muerto, ¿verdad? Yo me imagino que ellos empezaron a captar eso y dijeron, wow, todo este tiempo habíamos visto milagros, habíamos visto lo que Jesús estaba haciendo y quién Él era en medio de nosotros y no lo habíamos reconocido como en realidad Él merecía ser reconocido. Reconocieron que Él tenía que venir a esta tierra a pasar todo ese dolor, a pasar todo ese sufrimiento, como Él había dicho que iba a suceder. Porque la palabra se conocía mucho antes que Jesús venía. ¿Por qué? Porque muchos deseaban, muchas mujeres vírgenes, muchas niñas deseaban, ¿verdad?, cargar ese Mesías en su vientre. Tenían la esperanza de poder ser de esa sangre, de ese linaje, ¿verdad?, santo. Pero aún cuando Jesucristo vino a esta tierra, no pudo ser reconocido. ¿Por qué? Porque Él ya tenía un plan. Su Padre ya tenía un propósito para Él. Su Padre ya sabía lo que Él tenía que pasar para poder rescatarnos a nosotros, para podernos dar a nosotros un nuevo pacto, para poder meternos a nosotros, porque nosotros antes no teníamos entrada, ¿verdad? No éramos parte del covenant, del testamento que ya estaba hecho. Entonces el Señor quería restaurar al pueblo. Entonces tuvo que mandar a su hijo que sufriera todo esto, ¿verdad? Pero el Padre sabía que su hijo iba a resucitar, que le iba a dar vida una vez más, y que no solamente le iba a dar vida, sino que iba a quitarle a Satanás las llaves, ¿verdad? Amén. Que Satanás ya no iba a seguir gobernando como estaba gobernando. Que ahora Satanás es un diablo que está vencido. No, nosotros podemos decir, también estoy pasando por otra prueba, tal lucha, pero ¿saben qué, hermano? Satanás, su prueba, su lucha, usted tiene la victoria, usted tiene que agarrarse de esta palabra y decir, aunque sea difícil en este momento, aunque esté pasando lucha y tribulación, yo tengo la victoria, porque Jesucristo me la dio en esa cruz del Calvario y me dio la victoria cuando resucitó.
ustedes. Y los apóstoles tal vez decían, pero nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a usar un montón de pecadores, un montón de gente colectores de taxas? ¿Cómo vas a usar pescadores si nosotros no somos conocidos en palabra, no tenemos mucho estudio? Empezaron a poner sus excusas, me imagino, ¿verdad? Porque antes que Jesús se reveló a varios de sus discípulos, ¿qué empezaron a hacer los discípulos? Algunos lo negaron, ¿verdad? Algunos, después que empezaron a escuchar que ya Jesús había resucitado, uno decía, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto que Jesús murió? Se dejó que lo maltrataran, no dijo una palabra, se dejó que lo azotaran y no se defendió según Él es Dios y no hizo nada. Y los discípulos empezaron a tener dudas. Y a veces así pasa a nosotros. Tenemos dudas, ¿verdad?, en lo que Dios puede hacer. Pero es ahí cuando Jesús, o cuando el Señor nos dice, esas son las personas que yo quiero usar. El Señor no viene a buscar un pueblo con estudio de la mejor universidad, de la mejor escuela bíblica. El Señor no viene a buscar gente con habla. El Señor no viene buscando gente que esté preparada, ¿verdad? El Señor anda buscando gente común y corriente, gente que sea dispuesta, gente que diga, Señor, envíame a mí, Señor, que yo iré. Así como estos discípulos estaban dispuestos a dejar todo atrás y seguir al Señor, aunque a veces, ¿verdad?, dudaron. Pero cuando Jesucristo estaba con ellos 40 días, ellos pudieron reconocer, ¿verdad?, que Él en realidad era el Mesías, que Él en realidad era cual se habían estado preparando. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor no está ocupando personas que estén aprendidas, o personas que ya hayan recibido entrenamiento, o personas que ya hayan sido coach, que ya tengan un entrenamiento, ¿verdad?, o personas que ya estén preparadas, ¿verdad? Cuando reconocemos que el Señor simplemente quiere a alguien dispuesto, un corazón dispuesto, cuando nosotros podemos enfrentar, reconocer eso, es cuando el Señor puede usarnos, ¿verdad? Porque el Señor solo puede usar corazones que están dispuestos. Él no anda buscando, porque en medio de los discípulos, ¿cuántos pastores habían ahí? ¿Cuántos conocedores estudiados habían ahí de que ellos habían sido priests o habían sido alguien bien conocido en la iglesia? Ni uno, ¿verdad? Jesucristo los fue escogiendo, ¿verdad?, uno por uno. Y cuando Él los escogió con propósito. El Señor Jesucristo nos ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito. Él no ha venido a buscarnos porque somos los más santos, o porque somos los más buenos, o porque no hemos sufrido tanto, o porque nos hemos mantenido fuera de lo vil del mundo, sino que esas personas son las que el Señor ha buscado. Esas personas a las cuales decían no dar nada por ellos, a las personas que tal vez miramos en la calle usando drogas, tal vez aquellos que se venden sus cuerpos, tal vez aquellos que no saben quién son. Son las personas que el Señor Jesucristo anda buscando. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo, un Dios que resucita a los muertos, no solamente físicamente, pero nosotros estábamos muertos en pecado, nosotros estábamos muertos en los deleites de este mundo, y el Señor ha venido a resucitarnos a nosotros, ha venido para darnos nueva vida, ha venido para transformar esta persona vil que tal vez era para ser un levita del Señor, para llevar su palabra. Nos ha escogido a nosotros con un propósito. Amén. Y nosotros somos escogidos para llevar la palabra del Señor. Amén. Él escogió a los discípulos, ¿verdad? Y momentos, días atrás, tal vez ellos lo habían negado. Tal vez algunos decían, ¿sabe qué, Señor? Esto es muy difícil. Tu muerte, todo esto ha sido muy difícil. Yo no puedo seguir con esto. ¿Cuántos de ellos tal vez no querían tirar la toalla y decir, ya no voy a ser pescador de hombres, sino que ahora me voy a regresar y voy a seguir siendo pescador de pescados? ¿Verdad? Porque estos hombres eran hombres que vivían la vida cotidiana igual que muchos de nosotros. Ellos podían haber tirado la toalla. Pero cuando Jesucristo resucitó y vino transformado en una nueva dimensión, Él les pudo enseñar cosas
Cosas que he oído tal vez no las había escuchado, porque tal vez, como les digo, literalmente bien escuchado, bien leído, bien dado información de quién era el Mesías, pero no habían tenido en realidad ese acercamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a una nueva dimensión con el Señor. A veces estamos sentados, a veces estamos diciendo, Señor, yo necesito, Señor, que tú me hagas a caminar una nueva dimensión. Pero el Señor está diciendo, yo estoy listo para llevarte a una nueva dimensión. Lo que pasa es que tú no te quieres levantar, tú no quieres tomar ese paso para ir más allá conmigo. El Señor nos dice en esta hora, yo no sé qué es tu prueba, yo no sé qué es tu dolor, qué es tu sufrimiento, qué es lo que tú estás viviendo, lo que está pasando, pero lo que el Señor quiere es que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, que Él es un Dios vivo y no hay nada imposible para Él. Lo que Él quiere que nosotros hagamos, Él quiere, como le hizo a los discípulos, y voy a usar a Isaac aquí como ejemplo, Él le dijo a los discípulos, déjame enseñarte, déjame instruirte, te voy a enseñar. Mira, así es como esto se hace. ¿Te acuerdas que en el Salmo se hablaban de esto? Ese soy yo. ¿Te acuerdas que Moisés y le empieza a instruir, lo empieza a caminar? Pero él tiene que estar dispuesto a tomar ese paso. Él tiene que estar dispuesto a ser instruido. Él tiene que estar dispuesto a seguir el maestro. Muchas veces no estamos dispuestos a caminar con el Señor. Muchas veces nos cuesta creer que el Señor puede hacer algo en nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que es el mismo Jesucristo que está colgado en la cruz del Calvario. Y se nos olvida. Somos cristianos que creemos solo hasta la cruz y se nos olvida que el tercer día Él resucitó. Que el tercer día Él fue y me dio las llaves del infierno. Que el tercer día Él empezó a hacer maravillas a la multitud. Porque muchas veces en el gran grupo no van a querer seguir a Jesucristo. Son escogidos, son pocos los que en realidad van a tomar esa palabra y la van a hacer suya. Son pocos, eso es lo que van a decir, Señor, déjame caminar sobre las aguas, Señor. Déjame, Señor, salir del barco, Señor, donde estoy tranquilo, donde tengo todas las comodidades. Aleluya. Son pocos los que están dispuestos a sacrificar su vida. Son pocos los que están dispuestos a sacrificar su familia para el Señor. Son pocos los que están dispuestos a sacrificar su cartera para el Señor. Son pocos los que están queriendo dejar que el Señor obre en su matrimonio. Son pocos los que están dejando que el Señor tome el control de sus hijos. El Señor vino para darnos vida. El Señor vino para darnos gozo, para darnos alegría. El Señor vino para enviarnos a nosotros el Consolador, para que vive dentro de nosotros. Para que cuando no haya nadie que nos consuele, cuando no hay nadie que te diga te amo, tú eres especial, cuando no hay nadie ahí que te respalde cuando necesitas ser respaldado, cuando no hay nadie ahí a tu lado, cuando tú necesitas una palabra que te diga tú puedes, tú eres especial, eres linaje escogido, ahí está el Espíritu Santo, que cuando tú te hincas en tu rodilla, cuando tú buscas la presencia del Señor, ahí está el Espíritu Santo consolando, ahí está el Espíritu Santo que te abraza y te dice, Dios te ama. Él murió por ti, pero no solamente se quedó colgado allí en esa cruz, como muchas personas lo tienen pintado en imágenes, sino que Él resucitó. Y por aquí puse esta imagen aquí para que miren. Aquí hay una tumba, pero en esa tumba está vacía. En esa tumba no hay un cuerpo, en esa tumba no hay un Dios muerto, en esa tumba no hay nadie ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive aquí en nuestro corazón, porque Él envió un consolador de nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Verdad? Porque tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo sanar las aguas amargas, al Dios que, como le estaba diciendo antes, hizo brotar agua de las piedras en medio de un desierto. Cuando muchas veces estamos en un desierto en nuestra vida espiritual y decimos, ya no puedo más, voy a tirar la toalla porque está muy difícil el desierto. Ahí cuando el Espíritu Santo hace brotar agua para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que podamos decir, yo sigo hacia adelante y aunque parezca que estoy moribundo, que ya estoy casi para morir, yo me agarro mi vida y tengo la victoria porque Jesucristo
sabes que esa lucha y la prueba no es nada. Solo vas a pasar por aquí por un rato, pero tú necesitas aprender la lección. Tú necesitas pasar por este desierto para que puedas empezar a caminar en una nueva dimensión conmigo. Porque cuando Jesucristo pasó por todos esos azotes, cuando Él pasó por todas esas humillaciones y Él pasó por la muerte, no hubo nada que lo pudo detener. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Él se despojó de sus bienes materiales, sus bienes financieros en el cielo, porque Él es el Dios del oro y de la plata. Él se despojó de todo para venir aquí a una tierra donde lo íbamos a negar, lo íbamos a escupir, lo íbamos a herir, íbamos a hacerle tantas cosas. Pero Él decidió venir y despojarse de todos sus bienes por amor a nosotros. Por amor a un pueblo que no tenía redención, para un pueblo que no tenía salvación, por un pueblo que nadie daba nada por ellos. Y Él dio cada gota de sangre. Él no dio cualquier precio por nosotros. Él dio cada gota de sangre de su Hijo. Usted se puede imaginar qué dolor sintió el Padre. Qué dolor sentía el Padre cuando lo azotaron a su Hijo, cuando lo golpearon, cuando lo hirieron. Porque yo me pongo a pensar, si alguien azota a mis hijos, si alguien empieza a gritar y a escupir a mis hijos, ¿cómo no me pusiera yo? Y muchas madres pueden decir, nos poniéramos como leonas, nos poniéramos como osos, ¿verdad? Defender a nuestros hijos. Y el Señor simplemente dijo, hijo, tienes que padecer por esto, ¿verdad? Y Él dijo, tuvo tanto amor por nosotros, tanto amor que dijo, sí, Padre, aunque me duela, voy a pasar por esto, porque sus ojos no estaban puestos aquí en la tierra. Sus ojos no estaban aquí en la tierra. Sus ojos estaban en las cosas celestiales. Sus ojos estaban sobre las cosas eternas. Sus ojos estaban sobre su Padre, porque Él sabía quién era su Padre. Él sabía que si su Padre le quitaba la vida y no dejaba que se entregara al Dios de la tierra, que su Padre así como lo va a entregar, así su Padre le daría su vida otra vez. Así su Padre lo dejaría ir al infierno, ¿verdad? Y rescatar tal vez todas esas almas que estaban perdidas, esas almas que tal vez no tenían oportunidad para entrar y ser rescatados. Dios tuvo tanto amor que permitió que su Hijo fuera a esos lugares para esas personas y para nosotros. Porque si no fuese por ese sacrificio, por esa resurrección que hubo hace 2000 años, no estuviésemos aquí en la casa del Señor, no estuviésemos aquí alabando al Señor, no tuviéramos la oportunidad nosotros de decir, voy a ir a la casa del Señor a alabar. Porque solo ciertas personas podían entrar al templo. Y miren nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en el templo, ¿verdad? Adorando al Señor. No estamos afuera en el patio adorando al Señor. Estamos en su presencia. Y su presencia no solamente está en estas cuatro paredes, su presencia está aquí. Amén. Su presencia está dentro de nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que día a día debemos de estarnos santificando para que el Espíritu Santo aquí pueda seguir viviendo y reinando. Que el Espíritu Santo pueda querer estar con nosotros. Porque el Espíritu Santo no va a estar en un lugar donde no es deseado. El Espíritu Santo va a estar donde sea deseado. Y así mismo estamos mirando, ¿verdad? Que Jesucristo no escogió personas estudiadas, personas preparadas. Lo que Él venía a buscar eran personas dispuestas a seguirlo, dispuestas a decir, Señor, yo iré, ¿verdad? Y Él empezó a abrirle su entendimiento, como miramos aquí en las Escrituras. Dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Y el que se predicáis en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, él ha ido 40 días que estuvo aquí, ¿verdad? En la tierra, después que ya está en una nueva dimensión, ¿verdad? ¿Por qué le digo nueva dimensión? Porque ya no era el mismo Jesucristo que tenía que abrir la puerta para entrar. Ya no era el mismo Jesucristo que tenía que andar caminando días y días para llegar a donde él quería llegar, ¿verdad?
sino que dice la escritura que él estaba caminando, ¿verdad? Por Eneas, ¿verdad? Y allí había hombres hablando y decían, hey, pero ¿qué ha pasado? Dicen que Jesucristo ha resucitado, ¿verdad? Y él se desapareció así. Cuando ellos se dieron cuenta que ellos estaban hablando con el Mesías, se quedaban como, wow, de verdad que sí es el Señor, ¿verdad? Y hasta algunos, como Doubting Thomas, como Tomás, ¿verdad? Que dudó, digo, yo tengo que ver este Jesucristo. Ustedes dicen que anda en una nueva dimensión, que Él ha resucitado. Yo necesito verlo para creerlo. Yo necesito poner mis manos, ¿verdad? En su hueco de su mano para saber que ese es el mismo Jesucristo que yo miré que crucificaron. Y a veces así estamos nosotros. A veces nosotros decimos, no, pues Señor, si tú dices en tu escritura, Señor, ¿qué vas a hacer? O me has llamado para hacer tal cosa. Yo necesito ver primero. Así estamos dudando muchas veces del llamado que el Señor tiene para nuestras vidas. Estamos dudando que el Señor nos ha llamado. Pero el Señor a cada uno nos ha llamado con un propósito. Dice la escritura que nos ha llamado, no ayer, no nos llamó ayer. El Señor no nos llamó en la mañana. El Señor no nos llamó a las 7 cuando entramos. El Señor nos llamó desde el vientre de nuestra madre. El Señor nos llamó antes que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Entonces el Señor tiene un propósito con cada uno. Y nosotros tenemos que tener el querer como la sed de descubrir ese llamamiento. ¿Verdad? Todos somos llamados a predicar. Todos somos llamados a testificar. Todos somos llamados de hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos tan conformes que decimos, Señor, yo no quiero que me abra mi entendimiento porque yo no quiero hablar de lo que tú has hecho en mi vida. Y nos da pena, nos da tristeza de hablar de dónde salimos, qué el Señor hizo en nuestra vida. ¿Verdad? Y entonces yo estaba leyendo y escudriñando esto. Y miramos que cuando el Señor, aquí en el verso 50 dice, y lo sacó fuera hasta Betania. ¿Dónde era Betania? Betania fue el lugar donde Él estaba, ¿verdad? Y les dijo, vayan a Jerusalén, que allá va a haber un asno atado, ¿verdad? Con su bebé y tráiganmelos. Díganle al hombre que me lo envíen, ¿verdad? Betania era la área donde Él había sido alabado, donde lo habían visto como rey, ¿verdad? Pero en ese momento le cantaban, Hosana, Hosana, oh ven Señor a salvarnos, ¿verdad? Pero no a salvarnos de nuestro espíritu, nuestra alma, sino salvarnos de la percusión, de cómo ellos estaban viviendo, de lo literal, tal vez podríamos decir. Ese mismo lugar donde Él hizo sanidades y la multitud miraba cómo Jesús le dio de comer a un montón de gente con pocos pescados y pocos panes. El mismo lugar donde Jesucristo hizo muchas sanidades y el pueblo no le creyó. No creyó que fue el Mesías. Que Él los llevó de regreso. Porque muchas veces el Señor nos lleva de regreso a mirar ciertas áreas de nuestra vida. Nos toma de la mano y nos dice, hey, mira, vamos a pasar por aquí. ¿Te acuerdas que viviste esto? ¿Sufriste esto? Pasaste por esta lucha. Tal vez el año pasado estabas viviendo problemas financieros. Tal vez el año pasado estabas teniendo problemas matrimoniales. Y tal vez este año estás teniendo los mismos problemas matrimoniales o los mismos problemas financieros. Pero el Señor nos está llamando a caminar en una nueva dimensión. Que esos problemas financieros que teníamos el año pasado no son los mismos problemas financieros que tenemos este año. ¿Por qué? Porque el año pasado aprendimos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque el año pasado aprendimos que si ponemos nuestra confianza en el Señor, los problemas financieros se van a resolver. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tenemos el Dios del oro y de la plata a nuestro lado. ¿Verdad? Porque nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata. Porque nuestro Dios es el mismo Dios que pudo sanar a aquella niña que se encontraba muerta. ¿Verdad? Que su papá fue y le dijo, Señor, solo envía la palabra que yo sé que se va a sanar mi hijo. ¿Verdad? Si estamos pasando por una enfermedad, un problema, y vamos en una nueva dimensión en este nuevo problema. Y miramos que antes ese problema me costaba a mí, ¿verdad? Antes ese problema yo no podía callar cuando era necesario callar. O antes de ese problema yo era una persona que dejaba que mi actitud me ganara.
y que yo era una persona que era así, así, ¿verdad? Pero en la nueva dimensión aprendemos a caminar diferente, aprendemos a mirar no las cosas terrenales como las mirábamos antes. ¿Por qué? Porque en una nueva dimensión tiene que haber cambios. En una nueva dimensión, para podernos acercar al Señor, tiene que haber el querer como el hacer de caminar, de decir, Señor, instrúyame, Señor, abre mi entendimiento y dame, Señor, la sabiduría que yo necesito para pasar este problema. Dame la sabiduría que yo necesito, Señor, para entender a mi esposo, para entender a mi esposa que es complicada, para poder entender a mis hijos que no saben cómo comportarse en la iglesia cuando les digo que se comporten, ¿verdad? A veces tenemos tantos problemas en nuestra mente, en nuestro hogar, que dejamos que eso nos invade, pero nos olvida, sí, al que está vivo, al que reina, al que tiene la solución, al que nos dice, camina conmigo, que yo te voy a enseñar nuevas cosas, que yo te voy a dar sabiduría para poder gobernar sobre tu hogar, que yo te voy a dar sabiduría para administrar tus bienes, que yo te voy a dar sabiduría para guiar tus hijos en el mejor camino, que aunque tal vez no eres una persona estudiada, tal vez no sabes el idioma inglés, pero tus hijos necesitan ayuda, apoyo en la escuela, el Señor te va a dar esa sabiduría para que puedas ayudar a tus hijos, para que puedas evangelizar a ese americano que tal vez tú solo con señas le vas a hablar. Pero cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, esas son las cosas que el Señor hace. Esas son las cosas que el Espíritu Santo hace cuando hay un corazón dispuesto. Así mismo Él los llevó a Betania, ¿verdad? Y les empezó a enseñar, a demostrar, y les empezó a instruir, les empezó a abrir su entendimiento, y les dijo que tal vez no sean personas estudiadas, aunque tal vez no sean personas de buen habla, aunque tengan un carácter pésimo como lo tenía Pedro, ¿verdad? Que Pedro con una navaja, un cuchillo, ¿verdad? Quería arreglar las cosas, se las creía muy bravo, ¿verdad? Y aunque tenemos ese carácter muchas veces, el Señor dice, hey, puedes ser manso también, ¿verdad? Sé fuerte cuando es necesario, ¿verdad? Usar la arma, pero úsala en la mejor manera, ¿verdad? Porque hay veces que nos queremos defender, queremos estar a la defensa por algo tan simple, pero cuando en realidad vale la pena defender